Ok. Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde los Andes del Perú y muy buenas tardes aquí en Perú para todos nuestros seguidores. Eh, Hoy estamos muy contentos de compartir este evento académico. Mi nombre es Vladimir Luna y hoy vamos a presentar el Seminario Académico Internacional de Escuela Austriaca de Economía. Este evento no sería posible sin el apoyo y la iniciativa de tres organizaciones que se han unido para llevar a ustedes a estos 4 académicos de nivel internacional que van a estar cada miércoles con ustedes compartiendo su conocimiento. Me refiero a la Fundación Internacional Bases, a la Asociación para la Educación Económica en los Andes y a la Facultad de Economía de la Tricentenaria Universidad San Antonio Abad del Cusco. Muchas gracias a estas instituciones, les agradecemos de sobremanera el esfuerzo para llevar en conjunto esta iniciativa intelectual, académica, hacia todos ustedes. Y para iniciar, sin mucho preámbulo, quiero dar el pase al profesor magíster Rafael Vargas, docente de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Profesor Rafael Vargas, bienvenido, adelante. Gracias, amigos. Un gusto estar con ustedes. Definitivamente esta nueva forma de compartir conocimientos marca un hito en nuestra universidad, la Universidad San Antonio del Cusco, y sirva este espacio para mandarle mi saludo a la organización por haber planteado un tema de mucha relevancia en el ámbito académico, sobre todo para los que estudiamos ciencias económicas, y también sirva este espacio para saludar a la doctora María Blanco, quien va a ser, quien sea la primera persona que diserte sobre el tema vinculado al pensamiento económico de la escuela austriaca. Definitivamente para nosotros es un placer, doctora María Blanco, eh, poder escucharla y tener la oportunidad como docentes del Departamento Académico de Economía y los alumnos mismos de la Escuela de Economía de participar activamente en un seminario de la talla que ustedes han organizado. Un seminario en el cual los ponentes, con la brillantez que los caracteriza, nos habrán de explicar las sendas por las cuales transita la economía, el pensamiento económico, la investigación económica, vinculada a la Escuela Austriaca de Economía, valga la redundancia. Sin más que decir, agradecerles a nombre de los docentes de la Escuela de Economía, a nombre de los estudiantes de las diferentes carreras de la Universidad Nacional de San Antonio del Cusco, y a nombre de mis alumnos, los que participan en los cursos que yo regento en la Escuela de Economía. Sin más que decir, muy agradecido por esta oportunidad y habremos de estar participando activamente en el desarrollo del seminario. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, el profesor Rafael Vargas. También agradecer a todos los estudiantes del curso de Historia Económica, a los alumnos del Centro Federado de la Facultad de Economía de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Asimismo, también quiero dar la bienvenida a Federico Fernández, que es el representante de la Fundación Internacional Bases, que sin su ayuda no hubiera sido posible este magnífico evento. Federico, bienvenido. Hola Vladimir, buenas tardes. Muchas gracias al profesor Vargas por también acompañarnos. Bueno, como vos tan gentilmente me presentaste, mi nombre es Federico Fernández, yo soy presidente de la Fundación Internacional Bases, que tiene su sede principal en Argentina. Y bueno, en nombre de los, quienes organizamos este evento y también los partners internacionales que nos han ayudado sobre todo con la difusión, les quiero dar la bienvenida a todos, por supuesto agradecerle a María, a quien voy a presentar muy brevemente y haciendo, digamos, una injusticia muy grande respecto de su currículum, pero
digamos, por una cuestión de economía de tiempo lo he reducido mucho, pero eso ya llegará en un segundito. Primero, queremos agradecer muchísimo a las autoridades, a los profesores y a los alumnos de la Universidad San Antonio Abad de Cusco por haber confiado en nosotros, por, como decía el profesor Vargas, estar haciendo esto, que es casi un hito, que es un poco aprovechar, digamos, una coyuntura difícil que tenemos en la actualidad para tratar de difundir el conocimiento y para tratar de estar más conectados, pese a que, digamos, muchos de nosotros estamos aún confinados en nuestras casas. Y estoy seguro, digamos, que la confianza que nos ha tenido la universidad no hubiera sido posible sin la intercesión de mi querido amigo y cómplice en este evento que ha sido Carlos Dávila, a quien quiero mencionar. Además va a dar la segunda clase del seminario. Estamos muy contentos, digamos, consideramos que tan solo la plantilla de docentes que tenemos, que incluye a María, que va a dar la primera clase, al propio Carlos, Arturo Dam de México y a Martín Krause de mi país, de Argentina, ya eso de por sí es un gran éxito, digamos, es una garantía del altísimo vuelo que el seminario va a tener. Pero también estamos muy, muy sorprendidos positivamente de la respuesta que hemos tenido por parte del público, de muchos de los estudiantes de la Universidad San Antonio Abad de Cusco, y de muchísima gente. Creemos, nos faltan procesar los datos, pero creemos que tenemos inscriptos de cada uno de los países de habla hispana, y hasta hace un ratito que me fijé, teníamos casi 1.500 inscriptos, que por supuesto nos llena de alegría, también nos da mucha humildad para, digamos, sabiendo que vamos a tener que llegar a una vara muy alta para dejar a todo el mundo contento, pero bueno, tenemos una muy buena base porque tenemos grandes docentes para cada una de nuestras clases. Además de los organizadores que Vladimir ya mencionó, me gustaría hacer una mención a cada uno de ellos porque nos han ayudado mucho con la difusión, y también es un grupo muy internacional como el de este seminario, que son nuestros partners internacionales, que son instituciones dedicadas en parte a la difusión de la Escuela Austríaca de Economía y que nos han ayudado muchísimo a llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y ellos son la Fundación Naumann, que es una fundación alemana, pero que está muy presente en Latinoamérica, y les recomiendo, de hecho tiene una oficina en Lima, también tiene una oficina en Buenos Aires, en la capital de mi país. Es una fundación que ojalá muchos de ustedes puedan entrar en contacto. Relial, que es una red de organizaciones a nivel latinoamericano. De Austria nos han ayudado muchísimo el Hayek Institute y el Austrian Economic Center, y de Bolivia nos ha ayudado muchísimo Silvia Menduina y el Notoria Institute, que también es una organización que Bolivia está haciendo muchísimo, está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Y digamos, a toda esta ayuda, esto se combina con la absoluta generosidad de cada uno de los profesores que van a dictar las clases de este seminario. Sin ellos y sin su calidad humana, todo este esfuerzo hubiera sido imposible. Muy brevemente, como les anticipé, la voy a presentar a María Blanco. María es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y es profesora de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad CEU San Pablo. Su principal tema de investigación se centra en la metodología económica, a la que le dedicó su tesis doctoral, los debates sobre el papel de las matemáticas como instrumento de investigación en el análisis económico, dirigida por el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Rodríguez Brown. María también es autora de varios libros y de innumerables artículos, tanto de corte académico como artículos para la prensa popular. Y finalmente, María también es una de las integrantes de nuestro comité de honor del Congreso Internacional La Escuela Austríaca de Economía en el Siglo XXI. Es un congreso que venimos organizando desde el año 2006, originalmente siempre en Argentina. El año pasado tuvimos la suerte de poder hacerlo, digamos, en la casa matriz de la Escuela Austríaca, que es la ciudad de Viena, en Austria. El año que viene
digamos, si la situación lo permite, lo volveremos a hacer en Austria, y este año que tocaba en Argentina, lo vamos a hacer. No queremos perder la frecuencia de que siempre lo hemos hecho cada 2 años en Argentina, pero lo vamos a hacer de manera virtual. Así que va a ser más fácil que nos acompañe más gente de todo el mundo habla hispana. Así que si les interesa este seminario, si les interesan las cosas que vamos a aprender durante este seminario, no hay mejor oportunidad que seguir profundizando, seguir conociendo autores, seguir pudiendo tener charlas con gente muy interesante, que este congreso. Toda la información va a estar en escuelaaustríaca.org, y el congreso se va a llevar a cabo en octubre en vivo a través de Zoom o alguna plataforma de esas. Por último, antes de cederle la palabra a Vladimir y posteriormente a María, quería aprovechar para pedirles si nos pueden ayudar a cada una de las organizaciones que forma parte de este seminario. Aprovechen, esto se está transmitiendo a través del Facebook de la Asociación para la Educación Económica en los Andes. Denle like si tienen un ratito a la Fundación Bases, síganos en otras redes sociales, así no se pierden ninguna de las actividades que hacemos, y sobre todo así podemos seguir estando en contacto con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, y sobre todo muchísimas gracias a María y a cada uno de los docentes que van a dar clases en este seminario. Ok, Federico, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias a Fundación Bases, a la Facultad de Economía de la Universidad San Antonio del Cusco, a la Asociación para la Educación Económica en los Andes, y a los partners internacionales que hacen posible que lleguemos a ustedes, a la Fundación Naumann, al Hayen Institute, al Austrian Economic Center y a Notoria. Y bueno, sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a la profesora María Blanco. Profesora María Blanco, bienvenida. Muchísimas gracias. La verdad es que después de todas estas presentaciones y de oír a todos ustedes, pues siento una gran responsabilidad. En primer lugar, mi primer agradecimiento va para mi colega, el profesor Vargas, de la Facultad de Ciencias Económicas. Me siento, la verdad, muy hermanada, pues, estar con un colega de una universidad, con la de San Antonio Abad de Cuzco, porque soy profesora también, ¿no?, en la Facultad de Económicas de la Universidad de San Pablo CEU de Madrid. Por supuesto, a Carlos, que ha organizado el contenido del curso y del que vais a disfrutar el próximo día, porque tiene la segunda charla. Vladimir, Federico. Bueno, Federico se nota que me aprecia y que es amigo, porque realmente tampoco es para tanto, ¿no? Tampoco es para tanto. A mí siempre digo lo mismo, pero lo cierto es que siempre me toca como jugar con la más fea, o bailar con la más fea, que es lo que se suele decir. Y en este caso, no es que sea bailar con la más fea, pero sí tener una enorme responsabilidad, ser la primera, ¿no? La primera que abre, porque dicen que la primera impresión cuenta, y es lo que sobre todo cuenta. Y en este caso, bueno, pues me gustaría muchísimo estar a la altura de los próximos ponentes, que van a ser Carlos Dávila, va a ser el profesor Arturo Dam, que es un auténtico campeón de México, también amigo, muy querido y un excelente docente, y el profesor Krause, el profesor Martín Krause de Argentina, el cual, bueno, no puedo decir nada más que cosas buenas. Le admiro mucho, le admiro casi tanto como le aprecio, ¿no? Mi misión hoy es introducir a todo el público, a esos 1000 asistentes o algo más de 1000 asistentes, a la escuela austríaca en el ámbito del pensamiento económico. Y para ello voy a compartir mi pantalla aquí, de manera que ahora todo el mundo estará viendo mi pantalla. Necesito que alguien me confirme que se está viendo. Sí, ¿no? Bueno. Ok. Bueno, decía que mi misión hoy es introducir la escuela austríaca en el marco de la historia del pensamiento económico. En concreto, como esto es imposible hacerlo en un corto periodo de tiempo, porque de hecho el profesor
Huerta de Soto tiene toda una asignatura de 2 semestres donde se habla de la escuela, del pensamiento económico de la escuela austríaca, dentro de su máster de escuela austríaca. Bueno, pues yo voy a intentar esbozar cómo es que encaja la escuela austríaca en el pensamiento económico en general, en su momento, destacar 2 de los aspectos que me parecen más importantes, teniendo en cuenta que todos vosotros vais a poder saber mucho más de la escuela austríaca el próximo día, porque Carlos Dávila os va a hablar de emprendimiento, la tercera ponencia se va a hablar del mercado como proceso dinámico de la mano del profesor Arturo Damm, y finalmente Martín Krause, el profesor Krause, os va a hablar del individualismo metodológico. Entonces, yo me voy a centrar en un par de cuestiones, por supuesto, en el origen y en cómo es que surge, etcétera, y en un par de cuestiones que me parecen muy relevantes y sinceramente son mis favoritas, ¿no? Lo que vamos a ver esta tarde es, primero, en primer lugar, quién es Karl Menger y qué es el marginalismo, porque en los cursos que se dictan de historia del pensamiento económico, Menger se le encuadra como uno de los 3 economistas marginalistas, ¿no? Y vamos a ver qué pinta, qué es lo que hace Karl Menger, cuál es el papel de Karl Menger dentro del marginalismo. En segundo lugar, vamos a hablar de los 2 autores más relevantes del siglo XX en la escuela austríaca, con permiso de Rothbard y de los rothbardianos, son sin duda Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, ¿no? Y los 2 aspectos que me parecen relevantes, porque yo creo que explican todo lo demás, son la acción humana y el orden espontáneo. Y vamos a ver un poco cuál es el reflejo de la escuela austríaca en el pensamiento económico actual, hoy en día. Bueno, la escuela austríaca nace en medio de 2 debates. El primer debate lo tenían con Alemania y el segundo debate es el debate marginalista, ¿no? El de la economía matemática. El debate el debate que tuvieron con la escuela histórica alemana, la mantuvo principalmente, es un debate que mantuvo principalmente Karl Menger con Schmoller y Sombart. Son los principales representantes de la escuela histórica alemana. Es un debate metodológico y eso quiere decir que es un poquito árido. Sin embargo, es de mucha trascendencia para la evolución posterior y el empuje y sobre todo nos dice mucho del carisma y de cómo era Karl Menger, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en aquella época estamos situándonos en los años 60 del siglo XIX, 1860, por ahí 70, el último tercio, si quieren, del siglo XIX. Austria era un país de influencia alemana, o sea, Alemania era quien tenía mucha influencia sobre toda esa zona, y sobre todo desde el punto de vista académico, no hablo tanto político o económico, sino desde el punto de vista académico, ¿no? Y Schmoller era un tipo muy importante, era una primera figura y una primera espada. La idea que había en estas escuelas de economía de las universidades alemanas, de la mano de Schmoller, que era el principal representante, era que básicamente para aprender economía y las leyes económicas se debían basar en la historia, y para eso era necesario hacer una recopilación enorme de estadísticas, de forma que se pudiera descubrir a través de las estadísticas y los datos históricos cuál iba a ser el futuro que nos espera o cuáles eran las pautas que ha seguido la economía hasta ahora, ¿no? Por el otro lado, Karl Menger, que no era una persona muy representativa, no era un tipo poderoso, simplemente era el catedrático más querido de su universidad, era muy buen profesor, sus alumnos le apreciaban mucho, etc. Y él tenía una idea de qué era la ciencia económica muy diferente de la idea de Schmoller y de la escuela histórica. Él pensaba que era una ciencia que se podía deducir a partir de principios fundamentales. Es decir, él la consideraba una ciencia menos positiva y mucho más abstracta, y estaba convencido de que era a través de la lógica y del conocimiento de estos principios abstractos, era como se iba a lograr descubrir cuáles son las leyes económicas que rigen hoy en día la economía de hoy en día y la del futuro. Él no cree en la capacidad predictiva de la economía y él solo intenta explicar, intenta descubrir estas leyes, que es lo que mencionaba el profesor Vargas
la importancia de la investigación y de que los alumnos entiendan en qué consiste la investigación. Bueno, la investigación de Schmoller era histórica, a base de series estadísticas, etc. La investigación de Carl Menger era típica investigación científica donde intentas descubrir cuáles son las leyes abstractas que rigen los fenómenos y que luego se comprueban, ¿no? Él sabía bien lo que estaba diciendo porque él trabajó durante cierto tiempo en el departamento de estadística, sabía muy bien lo que era la estadística y ciertamente fue muy valiente por su parte enfrentarse con la ortodoxia de entonces y de su zona, que era la escuela histórica alemana. Y eso nos da un índice o nos da una imagen, nos dice un poquito cómo era este señor, aparte de ser un profesor muy, muy querido, era una persona con carácter, que no quiere decir mal carácter, no es que fuera malhumorado, sino que tenía capacidad, tenía asertividad suficiente para decir algo en lo que pensaba, aunque la ortodoxia dijera otra cosa. Y eso es exactamente lo que sucedió con el marginalismo. Él era de los tres marginalistas, el mayor, Leon Walras y William Stanley Jevons. Leon Walras, mientras que todo el mundo cree que era suizo, era francés, pero sí que fue director de la Academia de Lausanne, que luego se convertiría en universidad y por tanto fue el primer rector de la Universidad de Lausanne. William Stanley Jevons, profesor del University College de Londres en Inglaterra. Ellos eran más de la edad, y mientras que Menger era un poquito más mayor, ¿no? Era un poco más mayor. Cada uno de ellos, como vamos a ver más adelante, llegó a la economía marginalista a través de un camino distinto, pero Jevons y Walras compartían el mismo método, la metodología matemática, y fueron quienes ya se había introducido, se habían hecho intentos, se había logrado ciertos hitos, pues con Cournot y con otros autores, Whewell en Inglaterra, Gossen en Alemania, etcétera, pero eran una introducción de las matemáticas muy puntual y fueron verdaderamente Walras y Jevons quienes introdujeron el método matemático definitivamente en la economía. Y ahí estaba Menger, que en un momento dado se puso en contacto ellos se pusieron en contacto con Menger para decir, bueno, pues igual vuestro método es muy útil, pero no es el mío. Yo no veo la economía así. Tenía muy claro exactamente de qué estaba hablando y qué es lo que quería transmitir, ¿no? Merece la pena leer las cartas entre Walras y Böhm-Bawerk, el discípulo de Menger, para darse cuenta de que no era imposible que se pudieran comprender, entre otras cosas porque Walras, a pesar de ser introductor de la economía matemática, no tenía la misma profundidad en el conocimiento de las propias matemáticas que sí tenía, por ejemplo, Böhm-Bawerk, ¿no? ¿Cómo es que empieza todo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo llegamos a esta escuela austríaca? Bueno, pues hay que encuadrar el comienzo de la escuela austríaca con la aparición de la economía marginalista. Y nos tenemos que situar en pues, aproximadamente los años 60, 1860 aproximadamente, ¿no? Todos sabemos lo que es la escuela clásica inglesa. La escuela clásica inglesa de economía es la escuela que toma como referente a Adam Smith. No es que Adam Smith la inaugurara porque él no sabía que iba a tener tantos seguidores, pero verdaderamente Adam Smith es el hito, se le conoce como el padre de la economía y bueno, pues es el que digamos inaugura o es el referente principal de la escuela clásica. A partir de Adam Smith, pues está David Ricardo, Thomas Robert Malthus, Jean-Baptiste Say en Francia y muchísimos otros, William Nassau Sr., hay muchísimos autores que pertenecen a esta escuela de economía, que se conocen como los clásicos y que efectivamente se dio sobre todo en Inglaterra, pero no solo en Inglaterra, a pesar de que, por supuesto, Adam Smith era escocés y si nos oyera hablar de la escuela inglesa, pues a lo mejor se removía en su tumba. Pero el caso es que así es como se conoce este conjunto de pensadores que digamos que asentaron lo que era la ortodoxia económica durante todo el siglo XIX. El último gran representante de la escuela de la escuela clásica inglesa es sin duda John Stuart Mill. La influencia de John Stuart Mill, que fue enorme, llega hasta los años 60, finales de los 60, ¿no?
Y a partir de ahí, digamos que el paradigma, lo que estudiaba la escuela clásica, se queda obsoleto. Digamos que ya había dado de sí, en principio, todo lo que parecía. ¿En qué se basaba el estudio de la escuela clásica? Bueno, en primer lugar, era un enfoque principalmente desde el lado de la oferta. Desde el lado de la oferta. Eso quiere decir que se estudiaba principalmente cómo es que los precios se ven afectados por los factores de producción que están en el lado de la oferta, los trabajadores, los salarios, las rentas de la tierra, los beneficios del capital. Adam Smith y sus seguidores pues estudiaron el papel primordial del empresario, del capital, la acumulación del capital, pero no trataron nada el tema de la demanda, entre otras cosas porque desde la riqueza de las naciones y de ahí todo seguido, incluido Jean-Baptiste Say, que tenía una teoría del valor subjetiva, todos ellos incluidos ahí, consideraban que el valor de los bienes está determinado por la oferta, por los costes, etcétera, porque la demanda es algo que no podemos conocer. La demanda está movida por los consumidores, son los agentes económicos en tanto que consumidores son quienes están moviendo, quienes tiran los hilos de la demanda, y el consumo depende de cosas como las necesidades, los gustos, etcétera, que es imposible estudiarlos cuantificadamente. Por lo tanto, para ellos quedaba fuera del ámbito de investigación de la economía. Y así fue hasta que de repente pues un señor en Francia, que era Léon Walras, otro señor en Inglaterra, que era William Stanley Jevons, y otro señor en Austria, que fue Carl Menger, decidieron o estuvieron investigando acerca de cómo se puede enfocar la economía desde el lado de la demanda, ¿no? En este equilibrio que os he pintado ahí en forma de balanza, para que veáis por dónde van las cosas, digamos que los clásicos lo que hacían era estudiaban la oferta y luego asumían que esa oferta que sí hemos estudiado era la que determinaba cuando se igualaba con la demanda, que no estudiamos, el equilibrio en los mercados. Y desde Adam Smith hasta el último clásico, pues sabían que el equilibrio en el mercado de bienes estaba relacionado con el equilibrio en cada uno de los mercados de factores. Por el contrario, los marginalistas, y aquí voy a poner la excepción a Menger, como vamos a ver más adelante, pero en general lo que hacían es estudiar la demanda, estudiaban cómo se determinaba la cantidad demandada y a cambio de qué, y era la oferta la que se ajustaba a esa demanda, ¿no? Como veis, son dos formas de entender el mercado y el equilibrio desde dos puntos de vista distintos, ¿no? Pongo la excepción de Menger porque ya vais a ver, no solamente en esta ponencia, en esta clase, sino en el futuro, lo original que fue Menger, que realmente tampoco estaba distinguiendo tanto, sí distinguía entre oferta y demanda, pero no es que dijera esto lo puedo estudiar y esto no, sino que su concepción del mercado como un proceso hacía que el tipo de estudio fuera completamente distinto. Así que una de las características principales del marginalismo frente a la escuela clásica es el enfoque del mercado. Otro, el plazo, ¿no? O digamos el enfoque temporal. Mientras que la escuela clásica estudia fenómenos a largo plazo, por eso Adam Smith habla del desarrollo, de la riqueza de las naciones a lo largo del tiempo, la introducción de nueva tecnología, Ricardo estudia qué pasa cuando se introduce maquinaria, etcétera, etcétera. El marginalismo, excepto Menger, estudia principalmente fenómenos instantáneos. Es un enfoque estático. Esto es una de las grandísimas diferencias entre los marginalistas matemáticos y Menger, ¿no? Menger habla de proceso dinámico, mientras que los marginalistas hablan de proceso estático. El mercado es estático, la diferencia entre estático y dinámico es: estático es una fotografía, dinámico es una sucesión de fotografías como el cine, ¿no? Como una película. Y por eso cabe introducir la tecnología y cambios disruptivos que impliquen visión a largo plazo. Mientras que el estudio del mercado en el momento del equilibrio o en el momento del desequilibrio no estudia el proceso que va del equilibrio al desequilibrio, etcétera, sino que estudia este momento o el otro momento. Y ese enfoque estático es muy limitativo y es otra de las diferencias entre la escuela clásica
y el marginalismo. Y finalmente, por supuesto, el método. Mientras que la escuela clásica, no porque no supieran matemáticas, sino porque consideraban que no era la metodología adecuada para una ciencia como la economía. Tener en cuenta que la economía como disciplina separada que se enseñaba en las universidades aparece pues, en Francia con Say en 1815-20 y en Inglaterra aproximadamente en la misma época con Malthus, que fue el primer profesor de economía, ¿no? Entonces, el método apropiado para el tipo de cómo se estudiaba la economía, podéis estar pensando, por eso me he parado, porque de repente, ¿y cómo es que estudiaban economía? Lo estudiaban de la mano del derecho, es decir, a partir del derecho, las transacciones, ahí ya, o desde el punto de vista de la filosofía, incluso desde el punto de vista de la teología, por si era justo o no, etcétera, ¿no? Y las matemáticas ahí no cabían nada. Quería destacar, y lo he dejado para el final, el hecho de que fuera un descubrimiento múltiple. Porque ese tipo de cosas en las ciencias, en todas las ciencias, a mí siempre me ha parecido muy llamativo, ¿no? El hecho de que haya descubrimientos múltiples en las ciencias, como por ejemplo la economía marginalista, dejamos de lado la matemática, pero la economía marginalista, ellos no se conocían entre sí. Jevons sabe algo de Walras porque un amigo que ha viajado a Francia, pues por casualidad conoce el trabajo que está a punto de publicar Walras y le dice a Jevons, hay un tipo que está haciendo lo mismo que tú, pero en Francia. Y Jevons, que era una persona muy noble, era una buena persona, se pone en contacto con Walras para decirle, yo también estoy ahí, yo también. Y se hicieron amigos, ¿no? Luego, posteriormente, descubrieron que había un señor que ya lo había hecho, que hay diferencias en las fechas de publicación, 71, el 72 y el 74, 71 Menger, 72 Jevons y 74 Walras, pero realmente fueron descubrimientos independientes, no se inspiraron tampoco en los mismos autores, no bebieron de las mismas fuentes, etc. Y lo quería resaltar porque el otro caso que es apasionante estudiar de descubrimiento múltiple es el cálculo integral y diferencial por parte de Newton y de Leibniz, ¿no? Que tanta discusión y tanta polémica ha traído después. ¿Cuáles son las principales diferencias, aparte de lo que acabo de mencionar, entre los marginalistas matemáticos y veis que lo he subrayado, el marginalista no matemático, o sea, entre Walras y Jevons y Menger, ¿no? La primera diferencia, desde mi punto de vista más importante, es que el objetivo que tenían respecto a la ciencia era completamente distinto. Para Walras y Jevons era hacer de la economía una ciencia respetable. Y todo lo demás venía acorde con ese objetivo primero, ¿no? Por eso las herramientas que utilizan son las matemáticas. ¿Por qué? Pues porque en aquella época, siglo XIX, la ciencia más respetable que había era la física teórica. Y daba la sensación de que todas las ciencias puras estaban expresadas matemáticamente, con lo cual ellos pensaban, si nosotros somos capaces de expresar un fenómeno económico desde el punto de vista matemático, utilizando las matemáticas, le vamos a conferir a nuestra ciencia esa respetabilidad que se le niega porque es una ciencia que depende del derecho, en realidad no es una ciencia, etc., ¿no? Por otro lado tenemos a Menger, que lo que quería era una ciencia real, en el sentido que os he comentado antes, es decir, pues él quería o creía, estaba absolutamente convencido que, a diferencia de lo que se estudiaba en las universidades de influencia alemana, pues la economía no era una ciencia positiva que se iba a descubrir sus leyes a base de estadísticas y de mirar hacia la historia, sino que era posible descubrir desde arriba hasta abajo, no desde abajo hasta arriba, de manera deductiva, las leyes económicas, ¿no? No que luego no se comprobaran, sino que para describir las leyes que rigen los fenómenos económicos había que hacer un esfuerzo deductivo, no inductivo desde los hechos hasta los principios, ¿no? Por supuesto, la lógica la herramienta que emplea es la lógica. En un momentito vamos a ver qué tipo de lógica. El enfoque de unos es el equilibrio de mercado, porque ellos se dan cuenta que tal vez eso que hay que describir con matemáticas puede ser el momento del equilibrio, y de ahí
Walras habla del equilibrio general, Jevons habla del equilibrio parcial, y Menger no está interesado en el equilibrio. Es radicalmente diferente. Él está interesado en lo que pasa en el mercado, en el proceso dinámico de mercado. ¿Niega que existe equilibrio? No, existe el equilibrio, pero no es algo que me importe mucho, o sea, no es lo más relevante. No voy a dedicarle media neurona a explicar el equilibrio sucede a veces, exactamente por casualidad probablemente, ¿no? Pero la mayoría del tiempo estamos en desequilibrio. Esta visión, este enfoque es muy importante porque fijaros que el enfoque del equilibrio de mercado de los marginalistas da lugar a una visión mecanicista de la economía, donde todo encaja, esa fotografía matemática del equilibrio, en concreto Walras del equilibrio general que hace, lleva a que la impronta, la metáfora que tenemos de la economía es un mecanismo que funciona perfectamente porque es equilibrio perfecto. Estamos en un mercado que está en equilibrio perfecto, competencia perfecta, de manera que nada puede fallar. La diferencia es que para Menger, ese proceso de mercado implica rozamientos, implica desequilibrio, paso del equilibrio al desequilibrio, implica equivocaciones por parte del empresario, por parte del consumidor, implica un permanente estado de alerta para ver qué es lo que está pasando y cómo actúa y cómo no actúa. Implica toma de decisiones, no fórmulas matemáticas que permiten que ese sistema de ecuaciones cuadre, sino es, por eso he puesto, el objetivo es una ciencia real, ¿no? Y mientras que las conclusiones que se sacan respecto al individuo en el caso de Jevons y Walras es que los individuos no mucho tienen que hacer porque todo el lado de la oferta viene determinado por necesidades teóricas, por necesidades matemáticas, para que el número de ecuaciones y el número de incógnitas se igualen y podamos decir que hay solución única. En el caso de los marginalistas, la conclusión respecto al ser humano es que es el pivot, el centro del proceso de mercado. Por eso la acción humana es lo que define la escuela austriaca, no desde Mises, sino desde Menger. ¿Qué cosas buenas y qué cosas no tan buenas puede tener la economía tradicional ortodoxa que se estudia en todas las universidades del mundo, que es la que deriva de Jevons y Walras, y luego Marshall, modelo neoclásico, con sus variantes, y dentro de sus variantes incluyo casi el modelo keynesiano que pretendía reformar el modelo neoclásico desde dentro? Bueno, pues que permite jugar mucho. Permite elaborar modelos que estéticamente son muy correctos, permite jugar con esos modelos y tener una apariencia de conocimiento, ¿no? de certidumbre, porque sabemos que si tiramos de este hilo, entonces el consumo se dispara o la inversión le pasa esto, etcétera, etcétera, incluso si luego no tiene un correlato con la realidad muy, muy fuerte, ¿no? Entonces tiene eso a su favor. La escuela austríaca, por el contrario, bueno, pues tiene a su favor que es muchísimo más cercana a la realidad, es mucho más, al basarse en la acción humana, define más correctamente los fenómenos económicos, pero no nos permite hacer esos jueguecitos, esas florituras con como sí la economía matemática, ¿no? Es necesario una comprensión distinta de la escuela, perdón, del proceso de mercado. Para empezar, el entender el mercado como un proceso ya es un ejercicio en sí mismo. Como decía, la obra principal de Jevons fue publicada en 1871, se llama Principios de Economía Política, y ahí tenéis, es una obra, no es un libro gordo, es un libro finito, o sea, no es un libro grueso, es un libro finito, pero es muy denso, no porque sea difícil, no es difícil. Es más difícil el Capital de Marx, ¿no? Tal vez por eso no se lo lee nadie, excepto los no marxistas. Pero bueno, el caso es que en los Principios de Economía Política de Karl Menger abarcan todo esto. La lógica de la que os hablaba es el primer punto, el método genético causal. A partir de axiomas que son verdades en sí mismas, pues se van encadenando razonamientos que tienen su causa en ese axioma que es verdadero por sí mismo, y de manera que los efectos generan
un nuevo teorema que tiene su raíz en esa primera teoría, que tiene su raíz en el axioma, ¿no? Por eso es genético causal, o sea, digamos que se va elaborando una cadena de razonamientos que tienen una causalidad inmediata, cerrada y profunda, y cuyo origen es un axioma, ¿no? La descripción de bien económico, no voy a entrar en nada de esto porque os lo van a explicar más adelante y me gustaría tener tiempo suficiente para contaros lo que quiero contaros. El bien económico, la definición de bien económico y las diferencias, la taxonomía que hace, la clasificación de los diferentes bienes económicos es fantástica. Es fantástica porque permite eliminar esta cosa tan artificial de la función de producción depende de los factores de producción. Existe un bien final y unos factores de producción. No es verdad. Existen mercados de bienes. Algunos bienes son de consumo inmediato, otros bienes no. Y hay bienes que se usan para elaborar otros bienes, pero todos son bienes y todos son necesarios económicamente, todos tienen un valor de cambio, etc., ¿no? Esa clasificación permite, por ejemplo, entender muy bien que hoy en día, tal vez un factor de producción es la información. O sea, hoy en día las empresas más punteras son aquellas que intercambian datos o que manejan datos, entonces es muy difícil entender que la información, que los datos son un factor de producción, no algo que tú añades como en un problema de matemáticas, ¿no? Que aquí tienes los datos y tal, sino que son verdaderamente el volumen de datos, el volumen de información, es un factor de producción o casi el más relevante, ¿no? Junto con, por ejemplo, la energía, etcétera, ¿no? Entonces, a medida que avanza la economía, la realidad de nuestra economía, yo creo que cada vez más se le da la razón a esta visión austríaca en la que no es que haya una función de producción matemática, sino que hay una relación entre diferentes bienes que producen otro bien que está más alejado todavía del consumo, ¿no? Y esto genera una estructura de la producción muy particular, donde interviene el tiempo y eso es relevantísimo, súper relevante y muy diferente de lo que hace el modelo neoclásico, donde la temporalidad es una cosa, bueno, tenemos largo plazo, corto plazo y ya está, ¿no? Bueno, el mercado como proceso dinámico os va a encantar, os lo va a explicar Carlos el próximo día. La teoría del valor y el precio probablemente le toque a Martin y a mí la teoría evolutiva del dinero y en general la teoría evolutiva de las instituciones, que está descrito de una manera tan incipiente y tan bonita por Karl Menger en los principios de economía política, me parece maravilloso porque te abre la mente al universo de la teoría monetaria desde un punto de vista adecuado. Es decir, el dinero no es eso que intercambiamos, el dinero es una institución, es una costumbre que ha cristalizado y que va adaptándose a los tiempos y no es algo fijo, concreto, esto es dinero, esto no es dinero. Y así va a ser para siempre. Bueno, pues en otras épocas esto era dinero y luego no, en el siglo XIX también cambió, en el XX también, hoy tenemos criptomonedas, ya no sabemos exactamente a qué vamos a llamar dinero en el siglo XXII, ¿no? No solamente es el dinero, las instituciones como algo evolutivo que están al servicio de y que respiran, viven y cambian y mutan y se adaptan a la realidad de nuestra sociedad, me parece uno de los legados más importantes. De aquí, Mises absorbe todo, Hayek absorbe todo, y de aquí, esta es la semilla de todo lo que estudia la escuela austríaca. Por eso me gusta empezar por él. Por Menger. Bueno, pues aquí tenemos a los dos representantes más importantes, de nuevo, insisto, con las bendiciones de Murray Rothbard y de los rothbardianos, que a lo mejor entre vosotros hay alguno, sin duda, Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, cada uno a su estilo, cada uno diferente, colaboraron mucho el uno con el otro, creo que son las dos figuras más importantes del siglo XX, ¿no? Y a mí me gustaría destacar cómo de todo lo que os he contado, de todo este panel de temas
que están como incipientes. En algunos hizo más hincapié, en otros hizo menos hincapié, pero están todos ahí incipientes en potencia, ¿no? A punto de florecer como si fuera la primavera. Estos dos señores explotaron casi todos, digamos que permitieron que floreciera o generaron sacaron los frutos de muchísimos de ellos. Y a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión acerca de cómo es que interpretan la acción humana y el orden espontáneo. La acción humana es el libro principal de Ludwig von Mises, como todos sabéis. Es muy gordo, tiene una manera de expresarlo muy particular y expresa la visión de la economía de la escuela austríaca, básicamente, ¿no? Tiene sus diferencias con Menger en algunas aproximaciones, pero podríamos decir que es en ese libro donde se ve claramente cómo la acción humana está en el centro de la economía y todo gira alrededor, ¿no? ¿Cómo gira todo alrededor? Pues todo gira alrededor mediante el orden espontáneo. El orden espontáneo en el mercado, junto con la acción humana, permite a este dúo, en sus trabajos individuales y en conjunto, enfrentarse a prácticamente todo. Al modelo neoclásico, se enfrentan al keynesianismo y se enfrentan también a la planificación. Aquí me gustaría que nos situáramos en la Europa o en el mundo, porque no es Europa, está Estados Unidos ahí también, del periodo entre guerras, ¿no? Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, Europa está con una posguerra terrible. Estados Unidos pues, no ha sido lugar de escenario de guerra y es el prestamista mayor de nuestra civilización. Todos le debemos a Estados Unidos. Estados Unidos no debe a nadie, o sea, tiene una situación ventajosa. Y de repente, en medio de cuando Europa está empezando a respirar, llega la crisis del 29. Bueno, en todo este periodo, y la crisis del 29, como todo el mundo sabe, acaba básicamente no tanto con el New Deal, que permitió inyectar bolitas de oxígeno, si queréis, o pompitas de oxígeno, sino con la guerra, con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En este periodo, ¿os podéis imaginar la incertidumbre de, en general, el mundo? Porque además se mezcló con una crisis agrícola internacional, en fin, estábamos todos bastante tocados. La incertidumbre era espectacular. ¿Qué es lo que hacemos cuando hay incertidumbre? ¿O qué es lo que nos invade cuando tenemos incertidumbre? Ahora que estamos en pleno COVID-19, la incertidumbre nos genera miedo. ¿Y el miedo qué es lo que nos lleva? ¿Qué hace uno cuando está viendo una película de miedo? Se tapa, se intenta proteger. Y eso exactamente es lo que pasó en este periodo entre guerras. Había una sobreprotección por parte del Estado y especialmente, y quiero detenerme aquí, en Estados Unidos. Entonces se desarrollan diversas políticas superintervencionistas, planificadoras en Estados Unidos, que está empezando a tener una crisis desde su industrialización, una vez que se erige como pues, país importante dentro de la civilización occidental. Es el primer temblor, ¿no? que tiene, ¿no? La crisis del 29 y justo en medio de la posguerra europea, con lo cual no podía tirar de nadie, estaba ahí como el líder tiembla. Fueron Mises, primero Mises y luego Hayek le salió al encuentro y en ayuda, quienes desmontaron absolutamente la posibilidad de que existiera un sistema de planificación central. ¿Cómo lo hicieron? Con estos dos ingredientes, la acción humana y el orden espontáneo. Ellos se plantean, en concreto Mises se plantea si el cálculo económico es posible en un sistema de planificación central o en un sistema de mercado. El cálculo económico básicamente es la determinación de los precios, y la toma de decisiones por parte de consumidores y de empresarios, ¿no? O sea, a través de mirando las señales de los precios, que son como los semáforos que nos dicen a los peatones y a los automóviles si tenemos que cruzar o no podemos cruzar, pues así los precios dicen a los empresarios si tienen que invertir y a qué precio tienen que vender y cuánto trabajo tienen que contratar, y a los consumidores si es mejor comprar aquí, es mejor comprar bienes importados, etcétera, etcétera.
Eso le lleva a Mises a determinar que efectivamente el cálculo económico solo es posible en un sistema de libre mercado. Y he puesto solo mercado porque el mercado intervenido realmente no es mercado. O sea, el mercado de por sí es libre. Si no, tenemos otra cosa. Entonces, en un sistema de libre mercado en el que los precios se fijan por el orden espontáneo, por la conjunción de todas las voluntades, necesidades de todos, en tanto que consumidores, en tanto que empresarios, en tanto que ciudadanos, ¿no? Entonces, esa conjunción de lo que yo tengo y lo que yo demando, la oferta y la demanda, que sale en el mercado, siempre estoy pensando con un sistema de leyes que se cumplen, ¿eh? Para que no empecemos con... Y los abusones, bueno, pues abusones hay también en el sistema de planificación. Esta idea de Mises de no es posible el cálculo económico en un sistema de planificación central porque no hay una mente superior que sea capaz de determinar qué cantidades necesitan los consumidores, qué inversiones la que requieren los empresarios y dónde están esas inversiones, qué cantidad de trabajo tienen que emplear los productores, a qué precios tienen que vender, etcétera. O sea, no es posible, ni el mayor ordenador del universo podría planificarlo, no existe, es imposible la planificación central y por tanto el cálculo económico en un sistema de planificación central, solamente cuando la conjunción es espontánea, cuando el orden que se genera es de manera espontánea, que parece que es como magia, como y ya, pero no es mágico, es de lo más cotidiano que hay. El orden espontáneo sucede en esas bandadas de aves que todos vemos y que uno piensa muchas veces, ¿cómo es que no se chocan? ¿Cómo se chocan los pájaros? O cuando la madre y el bebé acompasan sin querer, y a veces los enamorados también, su ritmo cardíaco. O como cuando las luciérnagas en los ríos del este de Asia lucen intermitentemente sin que se hayan dicho, venga, a la de 3. No, es una cosa espontánea y está demostrado que si las separas, el ritmo es distinto que si las unes. Cuando las unes, poco a poco van amoldando su ritmo sin intención casi, ¿no? De manera espontánea. El orden espontáneo está muy estudiado y es típico de sistemas hipercomplejos. Curiosamente, como la sociedad, como la economía, como todas las instituciones, ¿no? La defensa del libre mercado a partir de el ataque o el rechazo a la planificación central me parece que marcó un hito en el siglo XX, nunca suficientemente reconocido, porque a partir de las líneas básicas de Menger y el desarrollo de estos dos grandes economistas, digamos que todo el argumentario de la economía, no solamente de sistemas como el soviético o como los sistemas comunistas, sino también la planificación de otra parte. Por ejemplo, en mi país, Franco, que tenía planes quinquenales, el plan del 59, quedó demostrado desde un punto de vista teórico y abstracto que era imposible, ¿no? La realidad, la historia económica nos ha demostrado efectivamente que así es, ¿no? Entonces, ahora le hemos cambiado el nombre para ver si cuela y en lugar de planificación le llamamos regulación del mercado. Es lo mismo perro con distinto collar. Bueno, por si no os quedaba claro, creo que ahora sí se ve que el cálculo económico solo es posible en un sistema de libre mercado. Y quiero terminar destacando la importancia hoy en día, no solamente de este hito, la imposibilidad del cálculo económico en un sistema de planificación centralizada, sino también la teoría austríaca del ciclo económico, que tanto se puso de moda en el año 2008 y que parece que ahora que estamos otra vez en un sistema económico sometido al miedo, se nos olvida, ¿no? Y os lo voy a escribir en 2 segundos porque tengo 3 minutos y no quiero pasarme el tiempo porque me encantaría escuchar vuestras preguntas. Muy básicamente, sobre esto hay libros y libros y libros, no tenéis más que googlear teoría austríaca del ciclo económico o bien Austrian Business Cycle Theory. Básicamente lo que dice es,
cuando el Estado o cuando los gobiernos inyectan dinero a través de créditos, es decir, manipulando los tipos de interés, recordad que estamos pensando en un proceso de mercado en el que los precios no se tocan, el tipo de interés es un tipo de precio, es una clase, una categoría de precio muy especial, etcétera, etcétera, pero es un tipo de precio. Cuando se manipula también este precio, el tipo de interés, de manera que se hace mucho más accesible el crédito, y por eso he puesto aquí el cerdito tachado, ¿no? Porque es el ahorro, ¿no? Es decir, no es que hay más fondos prestables, no hay más ahorro y por tanto más fondos que están a disposición del público para obtener más créditos, sino que es una decisión arbitraria del gobierno que no responde a un mayor volumen de ahorro, sino que responde a una voluntad política de abaratar el crédito. Entonces, en este caso se van a producir lo contrario, va a producirse inversiones equivocadas y consumo equivocado y menos ahorro. O sea, el mayor crédito no va a generar más ahorro y por tanto más inversión, sino que el mayor crédito va a confundir a los inversores que van a dedicarse a invertir no solamente en aquellos proyectos que son rentables y que si el precio del crédito fuera el real, tal vez no invertirían aquí, pero está tan barato que, bueno, vamos a invertir. O el consumo, bueno, pues tal vez si el crédito fuera más caro, pues yo me plantearía, no voy a consumir tanto porque es muy caro pedir un crédito y devolverlo, no es difícil devolverlo. Pero si de repente artificialmente se abarata, pues esto es muy fácil, ya lo voy a poder devolver, y hay una sensación de falsa abundancia. Y eso genera justo el efecto contrario. Genera el efecto contrario porque esta inversión y este consumo artificiales no generan una expansión económica real, sino que rebotan y lo que generan es una depresión, y una recesión, perdón, no una depresión, una recesión. Y una recesión con unos volúmenes de ahorro menores todavía, ¿no? ¿Cuál es la única solución? Que el gobierno vuelva a dar más crédito, ¿no? Lo que llamaba Jesús Huerta de Soto el darle alcohol al alcohólico, ¿no? Al borracho, cuando está en pleno mono de alcohol, decir, bueno, estás borracho, pero te voy a dar más alcohol para que te sientas un poco mejor, ¿no? O intentar apagar un fuego prendiendo más fuego. He dejado para, bueno, claro, aquí está la explicación de por qué no hacemos ni caso, o sea, por qué la teoría austríaca del ciclo no es algo que se enseña en primero de carrera, porque esta falsa sensación de riqueza es como esos señores que están en lo alto del Titanic y que están diciendo, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que nos estemos ahogando si yo veo que estamos a cientos de pies estamos subidos en el aire a cientos de pies respecto al mar? No podemos estar ahogándonos, estamos muy altos, esto no va a pasar. Bueno, así exactamente es como es la misma sensación de riqueza artificial, de inversión ficticia, que se generan malas inversiones y se genera un consumo excesivo y reflexivo y que en un momento dado, pues efectivamente te hundes del todo y es una recesión de lo que te encuentras. Y decía que quiero dedicar los últimos minutos, estoy ya a un minuto fuera de mi tiempo, a enseñaros esto que a mí me llena de muchísimo orgullo, muchísimo orgullo. Falta algún nombre, pero bueno, no estoy de acuerdo con todo, porque tenemos a Menger y sus dos principales discípulos, Friedrich von Wieser, y ahora Fede debe estar pensando qué malísima pronunciación, Friedrich von Wieser y Eugen Böhm-Bawerk, los dos principales seguidores. Wieser más psicólogo, el otro más dedicado a las finanzas. Hans Mayer es el seguidor principal de Wieser, y de Böhm-Bawerk, bueno, Mises y Hayek, los dos. Realmente no es que Hayek fuera seguidor de Mises, en absoluto. Yo le pondría al lado, pero bueno, te dejamos, ¿no? que esto ya ha sido así. Muy importante, Oscar Morgenstern, sucesor de Mayer, o uno de los que fue inspirado por Mayer. ¿Por qué es tan importante? Porque hay una anécdota preciosa. El hijo de Karl Menger, que se llamaba Karl con K, Menger, era matemático. Escribió una de las defensas más bonitas de la definición de la teoría del valor de su padre,
no en términos matemáticos. Él defendía que era mucho más explicativo la forma en la que lo había expresado su padre de la forma que lo habían expresado los economistas matemáticos, ¿no? Siendo el matemático, es de lo más tierno. Bueno, pues fue Karl Menger con K el que presentó a von Neumann y a Morgenstern en su seminario, ¿no? Y ahí nació la teoría de juegos. Fijaros qué bonito chisme. Después de Mises y Hayek tenemos aquí a Gottfried Haberler, Friedrich Machlup, y yo no pondría jamás a Lionel Robbins aquí. Nunca lo habría puesto. Como no se ve bien, está Lachmann, que es un tipo al que habría que estudiar mucho más, Israel Kirzner, del que os van a hablar seguro, y Murray Rothbard, que ha sido inspirador de tantos. Entonces he entresacado para que se vea mejor la nueva generación de escuela austríaca. Tenemos a Peter Lewin, que está en Estados Unidos y que es el maestro de Nicolás Kachanowski, amigo de Fede y mío, y un grandísimo personaje que deberíais seguir su blog y sus libros y todo lo que hace, porque es uno de los grandísimos teóricos de la economía. Ya no digo de la escuela austríaca, pero de la economía, ¿no? También tiene alguien a quien parecerse. Peter Lewin, Suda Shenoy, Gerald O'Driscoll, Mario Rizzo, grandísimos. Aquí tenemos a Don Lavoie, que fue el maestro no solamente de Steve Horvitz, que está también en Estados Unidos dando guerra, en el mejor sentido de la palabra, o de Pete Boettke, que es otra de las personas que, bueno, tiene una capacidad para escribir espectacular. Yo creo que cada día escribe un libro, pero hay que leerlos todos, y es una grandísima persona en todos los sentidos, pero sobre todo tiene un corazón enorme. Otro discípulo de Don Lavoie fue Juan Carlos Kachanowski, también amigo de Fede y mío, y padre del Nicolás Kachanowski que os he mencionado. Roger Garrison, Richard Ebling, Larry White y George Selgin, que yo les pondría los dos juntos, Walter Block y algún otro, ¿no? Así que, como veis, la escuela austríaca tiene su sitio en el pensamiento económico, es heterodoxo, es un sitio heterodoxo, no es la ortodoxia, pero es muy fructífero y esto lo demuestra no solamente las grandes glorias, Mises, Hayek, Lachmann, Kirzner o Rothbard, sino que fijaros qué poblado está la parte más baja de la diapositiva, está aquí, con todos estos personajes que siguen dando mucha guerra y que están vivitos y coleando y publicando muchas cosas que yo os invito a todos a leer. Y sin más, quedo a vuestra disposición. Voy a dejar de compartir pantalla. Aquí estoy. Quedo a vuestra disposición para todo lo que vosotros tengáis a bien preguntarme. Muchísimas gracias. Ok. Muchas gracias, profesora María Blanco, por su intervención. Déjenme comentarles que estamos muy contentos porque la transmisión ha superado nuestras expectativas. Estamos teniendo mensajes desde la Patagonia, Tierra del Fuego, Venezuela, Colombia. Esta transmisión también está siendo transmitida por la fanpage oficial de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Muchas gracias también a Estudiantes por la Libertad Perú, a Joel Rosales, quien también está apoyando con la transmisión de este evento. Estamos muy agradecidos y muy contentos por el impacto que ha tenido esta transmisión. Bien, vamos a dar cabida, vamos a dar pase a las diferentes preguntas de del público que se ha congregado. De verdad hay un montón de preguntas, pero vamos a tratar de escoger las más, aquellas preguntas que puedan englobar las demás. Nos preguntan, profesora María Blanco, si usted cree que los ciclos económicos austriacos se complementan con los ciclos de destrucción creativa de Schumpeter. Yo creo que no. No, porque están hablando de diferentes cuestiones. Yo creo que los ciclos de destrucción creativa de Schumpeter, sean cierto o no, no está refiriéndose a los ciclos económicos tal y como los conocemos en teoría económica.
¿no? O en política económica. Yo creo que es una concepción más de sociología económica, de lo que está hablando Schumpeter, sobre todo por la decepción que él sufrió con el tema de la innovación empresarial y cómo la propia innovación que lleva al capitalismo puede generar también cierta destrucción, ¿no? En realidad es una cuestión casi filosófica, el tema de que la renovación implica destrucción de lo previo, ¿no? Y un renacimiento de algo. Para que algo renazca primero tiene que morir. Y yo creo que esa es la paradoja a la que se refiere Schumpeter. Mientras que la teoría del ciclo austríaco es un ciclo económico, macroeconómico real que se estudia en cualquier curso del primero de macroeconomía, ¿no? De introducción de la macroeconomía. Por desgracia no se estudia el punto de vista austríaco, pero sí se estudia cómo todas las economías tienen ciclos en donde hay un pequeño boom, y luego una pequeña caída, hay estacionalidades, las personas somos cíclicas, los ciclos están en nuestra vida, y hay una cosa muy curiosa, y es que se nos olvida a veces que el ciclo es tanto más pronunciado o menos pronunciado en función del tiempo. Es decir, si tú tomas unas estadísticas y miras un año estrictamente, las variaciones son muy grandes. Si en vez de un año tomas 25 años, esas variaciones que antes eran muy grandes, ahora son apenas una línea recta, ¿no? Entonces, también hay que relativizar el tema de los ciclos. Lo importante de la teoría del ciclo austríaco es que intentan dar una explicación al ciclo a partir del crédito ficticio otorgado por los gobiernos. Ok. También, bueno, acá hay dos preguntas que están relacionadas. Una es que si nos pudiera dar una explicación austriaca de la crisis del 29 y si podría explicar la paradoja sobre el cálculo, sobre el cálculo económico de una economía planificada, pero al mismo tiempo la escuela austriaca sabemos que metodológicamente no utiliza no utiliza las matemáticas. Entonces, quizás si nos podría explicar un poquito más al respecto. Bueno, en principio, la crisis del 29 es un tema muy complejo porque, como todo el mundo sabe, no se circunscribe exclusivamente a la caída de la bolsa, no solamente es el crack bursátil, y habría que remontarse a las políticas del gobierno estadounidense que abarataron el crédito y que produjeron como se suele llamar en economía, este recalentamiento de la bolsa, y se produjo esta burbuja inflacionista precisamente porque el crédito estaba muy barato, de manera que se usaban las acciones como colateral del crédito que se iba a utilizar para comprar más acciones. En el momento en que hay una gota de desconfianza, entonces empieza a venderse y bueno, ya todos sabemos, nosotros conocemos o nos fijamos más en el pinchazo de la burbuja, pero es interesante, lo que hace la escuela austríaca es remontarse al origen de la burbuja. Por qué estaba tan barato el crédito y cómo el gobierno americano, cuando ve que se infla la burbuja, le entra miedo y toma medidas que son opuestas a las que debería estar tomando, ¿no? Ese es el punto de la escuela austríaca, que se va al origen, se va al antes, ¿no? De qué es lo que hizo. Podríamos hablar de la crisis del 2008 en el mismo sentido. Es decir, ¿qué es lo que hizo el gobierno de Estados Unidos? Abarató el crédito hipotecario para determinado sector de la población y eso hizo que se generaran productos financieros muy baratos, con mucho riesgo, etcétera, ¿no? Bueno, ya la historia del después ya la conocemos todos, pero lo que hace la escuela austríaca es mirar un poco para atrás y decir qué es lo que pasó, qué sucedió y por qué es que se infló esa burbuja. Lo bueno de esta teoría del ciclo es precisamente que estudia qué desencadena la burbuja. ¿Qué desencadena la burbuja? El tema de la paradoja no es tal paradoja, es decir, Mises no utiliza las matemáticas, Mises utiliza estrictamente la lógica para darse cuenta de que lo que se estaba haciendo, yo creo que no estaba exactamente pensando ni en la economía soviética ni en la economía estadounidense. El tema es que cuando
se produjo el escándalo enorme que se produjo, no fue cuando lo publicó, porque lo publicó en alemán, él estaba en Alemania todavía, sino cuando se tradujo a inglés, porque Estados Unidos se lo tomó como un poquito personal, ¿no? Pues, obviamente porque estaban planificando y porque estaba muy, muy de moda en el National Bureau of Economic Research, por ejemplo, ni más ni menos que ahí estaba varios, ¿cómo se dice? Varios exiliados del ejército blanco, de los mencheviques rusos, que no eran bolcheviques, o sea, no eran del ejército rojo, pero sí eran planificadores, eran colectivistas, etcétera. Estaban en el National Bureau of Economic Research, alguno estaba en Chicago. Oscar Lange, que es el que le da la réplica a Mises al respecto del cálculo económico, estaba ahí precisamente en Estados Unidos, ¿no? Y fue la voz que lideró el movimiento anti-Mises, etcétera. Bueno, luego cuando volvió a su Polonia natal, resultó ser ministro de la tercera vía comunista, fue un gran planificador. Como planificador le deberían erigir un monumento, aunque ahora no está de moda erigir monumentos, sino todo lo contrario, pero lo cierto es que fue un gran planificador. Contra lo que iba Mises es contra la planificación en sí. O sea, él se da cuenta de que el cálculo económico puro y el sistema económico funciona cuando hay libertad, cuando hay libre mercado, y eso no se puede dar, es imposible, no es que no se pueda porque no se deba, es que es imposible que se dé en un sistema de planificación centralizada. No por una razón matemática, no es que él intente elaborar un gran algoritmo, sino que por lógica las características del ser humano, las características de la acción humana, que es la imprevisibilidad, la capacidad de errar y aprender de sus propios errores, etcétera, etcétera, hace que sea imposible la planificación de las necesidades, de los gustos, no solamente de los consumidores, sino de los consumidores, de los inversores, etcétera, etcétera, ¿no? Es una razón filosófica, o sea, es una razón de filosofía económica, de lógica, más que matemáticas, así que ahí él no está transgrediendo su propia metodología. Ya le habrían dicho de todo si lo hubiera hecho. No es así. Y de hecho, el apoyo que le prestó Hayek en estas teorías se basa en la teoría de la información, no en matemáticas o en economía matemática. No sé si está contestado. Ok. Sí, bueno, tenemos ya las últimas intervenciones. De verdad, es una pena que no podamos absorber todas las preguntas, pero rápidamente, Jorge Toro pregunta, bueno, le agradece a usted por su excelente ponencia y le pregunta, la escuela austriaca, ¿cómo percibe las expectativas la escuela austriaca? ¿Los individuos son más adaptativos o racionales? La otra es, ¿la economía austriaca se especializa más en el corto y mediano plazo? Son dos muy buenas preguntas, ¿eh? Voy a intentar ir rápido para que quepan más preguntas. Vamos a ver, empezando por la última. La economía austríaca no se centra exactamente solo en el corto plazo, sino en el proceso de mercado, y eso implica corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y de hecho, cuando se estudia, cuando veáis la estructura de la producción, en alguna de las charlas que vais a tener en el futuro, veréis cómo bueno, pues la estructura de la producción puede ser más larga o más corta. Y esa es una de las cosas mágicas de la escuela austríaca, la utilización, la incorporación del tiempo como algo natural, igual que la incorporación del error. Y finalmente, respecto a si los individuos son más racionales o menos y las expectativas de los individuos, la escuela austríaca considera que los individuos son capaces de expresar sus expectativas con lo que hacen. Es decir, son preferencias reveladas. En sus compras ellos están expresando, en sus demandas están expresando lo que necesitan más o lo que necesitan menos. Igual que los inversores en sus precios están expresando sus preferencias también, ¿no?
Es importante darse cuenta precisamente de esto, ¿no? No tienen una racionalidad, la racionalidad que consideran en el Homo economicus es diferente a la que expresa el modelo neoclásico, no es tan racionalista y cerrado, sino que es mucho más abierto. Por eso, por ejemplo, incorporan la capacidad de errar. Es muy bonito y te invito, Jorge, a que sigas todas las ponencias porque, por ejemplo, la de emprendimiento que va a explicar Carlos te va a aclarar muchas cosas respecto a cómo es que conciben al individuo y al Homo economicus, ¿no? Especialmente a partir de Kirchner. Ok, y ya la última pregunta. Sofía Príncipe Morales nos pregunta, ¿qué propuestas harían desde la escuela austriaca para superar o manejar la economía en la crisis del COVID-19? Bueno, pues es muy complicado, es muy complicado. Yo me atrevo a decir, y aquí todos los austríacos se pueden poner en contra de mí, porque a lo mejor los austríacos en general tenemos también diferencias de opiniones, pero yo creo que manejar el presupuesto con mucha sensatez y desde luego permitir que haya actividad económica. Yo creo que ellos habrían estado por permitir la actividad económica. Es muy difícil decir qué es lo que habrían propuesto, pero sí creo que habrían hecho prácticamente, yo creo que lo que hicieron en Corea del Sur, que es hacer test y la trazabilidad del virus para que se permita la actividad económica de manera que no caiga la empresa como foco central de la economía. Y como has dicho que era la última, quiero aprovechar para disculparme ante todos los alumnos que tal vez tenían alguna pregunta y no voy a ser capaz de contestársela. Yo estoy a vuestra disposición y quiero agradecer a todo el público, al público que ha asistido, especialmente a la universidad y a todas las personas que han hecho difusión, a las organizaciones que mencionaba Federico, a Carlos, a Vladimir, y en fin, y al profesor Vargas, por supuesto. Ok, profesora María Blanco, ha sido un honor y un agrado tenerla con nosotros esta tarde. Hemos empezado el mes con una excelente charla y vamos a seguir cada miércoles con este seminario de la Escuela de Economía Austriaca. Nuevamente, reiterarle nuestro agradecimiento a usted, también a todas las organizaciones que han hecho posible este evento, a la Fundación Internacional Bases, a la Asociación para la Educación Económica en los Andes, a la Facultad de Economía de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, asimismo también a Estudiantes por la Libertad Perú, a Joel Rosales, a nuestros partners internacionales y a toda la audiencia que se ha conectado el día de hoy. Muchas gracias y hasta el siguiente miércoles que tenemos el emprendedor. El tema es el emprendedor y en el proceso de mercado a cargo del profesor Carlos Dávila. Desde los Andes del Perú, muchas gracias y hasta el siguiente miércoles. Muchas gracias. Un abrazo a todos.